Durante los siglos XVIII y XIX, la superstición y el desconocimiento científico fomentaron la creencia en cadáveres que regresaban de entre los muertos para sembrar el terror entre los vivos. Durante esos siglos XVIII y XIX, una plaga de vampirismo recorrió Europa. En la actualidad, la ciencia, mejor preparada, ha hallado posibles explicaciones científicas a los casos de vampirismo de aquella época que entonces no podía explicar. Tu donación ayuda a continuar creando buenos contenidos. Los videos que te presento conllevan horas de laboriosa edición, sin contar la investigación previa y pensar la manera de mostrarlos. Si te gusta el canal y crees que los videos son buenos, te pediría que consideres la posibilidad de hacer una donación. La cantidad la decides tú. Eso ayudaría mucho a continuar haciendo muy buenos videos de variados temas. Los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá de vuelta otra vez reunidos. Y en el tema de hoy vamos a volver al tema de los vampiros. Es un tema muy grande y muy difícil de abarcar por todos los vericuetos que tiene. Y hoy vamos a tratar el tema desde el punto de vista de la ciencia. Por la ciencia ha encontrado que ciertas enfermedades que hay coinciden con algunas de las manifestaciones de los vampiros, e incluso se ha estudiado más profundamente la descomposición de los cadáveres y se ha descubierto algunas cositas interesantes que también coinciden con las descripciones de siglos pasados, de cuando abrían las tumbas y encontraban los restos de personas que eran sospechadas de haberse convertido en vampiros. La ciencia usa la razón, busca pruebas, y bueno, pero es interesante. Puede estar o no de acuerdo, puede gustarle o no, pero es importante saberlo, porque hay que mirar el tema desde todos los ángulos para sacar conclusiones correctas. Así que les recomiendo que miren el video hasta el final, que no es muy largo, y es una forma más de enriquecernos con respecto a este tema tan fascinante, tan antiguo, ¿no? Y que se dio en todos los pueblos, que es el vampirismo. Los dejo acá, como siempre les digo, apoyan al canal en todo lo que puedan, van a seguir viniendo muy buenos videos, denme like, que es importante, y bueno, hagan comentarios y también recomienden al canal para que otras personas más lo puedan ver. Les deseo lo mejor, sigamos para adelante, no nos dejemos abatir por las dificultades. La vida es dificultades desde que nacemos hasta que nos morimos. Tenemos que tener espíritu combativo siempre. Así que, bueno, los veo en el próximo video. Chao, hasta la vista.
Como decía Rousseau en 1762, no había en el mundo una historia tan bien documentada como la de los vampiros. No le faltaba nada. Procesos orales, certificados notables de cirujanos, sacerdotes, magistrados. Desde luego, siempre hubo escépticos, como el propio Rousseau o el escritor Charles Nodier, que en 1822 se preguntaba cómo era posible que individuos racionales hubieran podido creer en el más absurdo de todos los errores populares. Pero, ¿por qué hubo tantos otros que creyeron en los vampiros e incluso testimoniaron haberlos visto? El interés por los vampiros se debió mucho al benedictino Agustín Calmet, autor de un tratado sobre los vampiros de 1751, en el que recopiló numerosos casos de vampirismo. Calmet definía a los vampiros como muertos que salen de sus tumbas y vienen a inquietar a los vivos. Les chupan la sangre, se les aparecen, provocan estrépito en sus puertas y en sus casas y, en fin, a menudo les causan la muerte. Uno solo se libra de sus manifestaciones, desenterrándolos, cortándoles la cabeza, empalándolos, quemándolos o traspasándoles el corazón. Síntoma de vampirismo y sus posibles causas. Una de las primeras evidencias de que un muerto se había convertido en vampiro era la incorruptibilidad del cadáver. Cuando lo desentierran, sus cuerpos están enteros, su sangre bermeja y fluida, y sus miembros flexibles y manejables, escribía Calmet. La conservación de un cuerpo incorrupto se produce por dos fenómenos bien conocidos: la momificación, que tiene lugar en un medio seco y caluroso, y la saponificación, que sucede cuando el cadáver se encuentra en un medio frío y húmedo, común en la Europa central y oriental. Durante el proceso de saponificación, los ácidos grasos se convierten en un compuesto serio similar al jabón, que recubre el cadáver y evita la putrefacción. Un cuerpo en ese estado no tiene la blandura de un cuerpo humano vivo, pero sí una relativa flexibilidad. Así, los cadáveres descritos en los tratados vampíricos estaban muy probablemente saponificados. Otra marca que permitía identificar a un vampiro eran las manchas de sangre que presentaban ciertos cadáveres al ser desenterrados. Calmet lo relataba así: chupan la sangre, en tan gran abundancia que a veces les sale por la boca, por la nariz y hasta por las orejas, y otras veces el cadáver nada en la sangre que llena por completo su ataúd, y se lo encuentra todavía con signos de vida, la sangre líquida. Otro informe explica que cuando sus ataúdes eran abiertos, los encontraban tumbados en charcos de sangre, porque los vampiros se atracaban hasta el punto de no poder retener toda la sangre en que habían consumido. El tiempo durante el cual la sangre de un cadáver permanece fluida depende, sobre todo, de las condiciones ambientales en las que éste se conserve. Las condiciones ideales con temperatura fría, la sangre puede permanecer así 3 o 4 días, incluso más. Si los cadáveres eran desenterrados en ese plazo por tener sospecha o indicios de su vampirismo, es posible que los encontrase con sangre en las venas. Informes médicos constatan cuerpos incorruptos con sangre fluida, miembro flexible y otros signos que se interpretaban como señal de vampirismo. En cualquier caso, el retraso de la coagulación puede darse por numerosas causas. Cuando se habla de cadáveres manchados de sangre o nadando en ella, lo que es seguramente una exageración, cabe pensar en posibles hemorragias post-mortem producidas en ese periodo de fluidez sanguínea. Un golpe durante el traslado del cuerpo hasta el cementerio o en el descenso del ataúd hacia la fosa podría provocar un traumatismo que motivara la salida más o menos abundante de sangre por la nariz o la boca. Por otro lado, dependiendo de las causas de la muerte, la concentración de enzimas anticoagulantes en el plasma del cadáver puede ser mayor. Por tanto, podría manar sangre por la nariz y por la boca de manera natural, sin tener que concluir necesariamente que nos encontramos frente a un vampiro, como mantenía la creencia popular. La creencia popular sostenía que, para acabar con las apariciones de quienes eran sospechosos de ser vampiros, se lo desenterraba para atravesarlo con una estaca. Al parecer, cuando ésta penetraba en los cuerpos, los numerosos vampiros daban un grito. El tratado de Calmet narra uno de estos casos, cuando el cazavampiro hizo clavar, según la costumbre, en el corazón una estaca muy aguda, con la que le atravesaron todo el cuerpo de parte a parte, lo que le hizo dar un espantoso grito como si estuviera aún con vida. Esto era considerado como otra prueba
de que los vampiros estaban vivos y que era después de clavarle la estaca cuando realmente morían. También se puede ofrecer una explicación natural a este acontecimiento. En efecto, el aire que se encuentra encerrado en la caja torácica y que se hace salir con velocidad y violencia por el golpe con la estaca puede producir ese ruido al pasar por la garganta. Y lo que parecía un rugido era interpretado por los presentes en la exhumación como un grito de dolor del cadáver. Otro fenómeno que señalaba sin lugar a dudas a un vampiro era de aquellos muertos cuya barba, cabellos y uñas siguen creciendo. En un ser vivo, pelos y uñas crecen desde la raíz por multiplicación de las células y se alimentan de la corriente sanguínea. Desde luego, cuando fallece una persona, las células dejan de nutrirse y cabello y uñas dejan de crecer. Pero ciertos efectos ópticos pueden darle una impresión contraria. En el caso del cabello, lo que ocurre es que tras la muerte tiene lugar un desecamiento, deshidratación y retracción de la piel que podría descubrir algo de pelo interno. Los cabellos además suelen caer hacia atrás, dando la impresión de haber crecido. Lo mismo ocurre con las uñas, que al retraerse la piel del cadáver se ven más largas de lo que son en realidad. La lectura de los casos de vampirismo de antaño evidencia que las descripciones de los cadáveres eran precisas y muchos de los sucesos observados sucedieron realmente post-mortem. Lo que no eran científicas son las explicaciones que se dieron a los mismos. De tal manera que, en parte, las creencias en vampiros no eran más que el producto de la ignorancia sobre la descomposición y las causas de fenómenos naturales que hoy en día sabemos explicar con todo detalle. Los vampiros pudieron ser realmente enfermos de varias enfermedades. Hoy en día el mito del vampirismo puede ser analizado desde la óptica de la ciencia, ya que existen enfermedades que, al menos parcialmente, explicarían la leyenda de los vampiros. Antes de pasar a dar las razones científicas de su existencia, es conveniente que revisemos algunas características del mito de los vampiros. Sabemos que están dotados de gran fortaleza física y que su aspecto es horripilante. Los vampiros no se reflejan en los espejos ni en el agua y son seres noctámbulos, que atacan únicamente de noche. Todo el mundo conoce que chupan la sangre de los vivos y que, después de esto, sus víctimas se convierten también en vampiros. Los ataques se producen en forma epidémica, lo cual suscita un enorme temor entre la población a convertirse en un vampiro. Además, se sabe que siente una especial atracción por el sexo opuesto con el que pueden mantener relaciones sexuales. Epidemia de peste. Hay que tener en cuenta que en el momento álgido del mito, siglo XVII, coincide con un periodo de peste que asoló Europa, en especial la zona oriental, que es donde la leyenda adquirió una mayor relevancia. Durante estas epidemias, era frecuente que los enterramientos se realizaran en fosas comunes y que los fallecidos fuesen inhumados en enorme celeridad para evitar que la enfermedad se propagase. Es muy probable que algunas personas fueran incluso enterradas vivas mientras agonizaban. Su entierro prematuro podría haber provocado una situación dantesca en la que escapasen de las tumbas, siendo observada por algún viandante que daría fe de la existencia de muertos saliendo de dichas fosas comunes. La peste. Enfermedad infecciosa y transmitida por las pulgas de las ratas y otros roedores. Es la más factible para explicar en forma simple pero verosímil las epidemias de vampiros de la Edad Media. Precisamente este fenómeno también es descrito como trasfondo de la historia principal de un vampiro en obras cinematográficas como el Nosferatu de Murnau o de Herzog. Durante el siglo XIV, especialmente en Prusia Oriental, Silesia y Bohemia, para evitar el contagio, las víctimas de la enfermedad eran enterradas prematuramente sin constatar la muerte clínica. Muchas de estas víctimas de enterramiento sufrieron por ello una larga y atroz agonía, infligiéndose heridas en su intento de escapar de sus tumbas. No es de extrañar, por tanto, que en la exhumación se encontrara el cadáver conservado y con manchas de sangre, lo que a falta de una mejor explicación estimularía la imaginación supersticiosa de la gente atribuyéndolo a una condición de vampiro. Porfiria. Esta enfermedad se caracteriza por presentar una notable fotosensibilidad a la radiación ultravioleta, que puede obligar a los pacientes a salir por la noche y permanecer por el día en sus casas. La exposición al sol provoca cicatrices y deformidades en la cara, así como aumento de la pilosidad en lugares no habituales, manos, mejillas y nariz. Esta deformidad puede provocar una marcada retracción labial, por lo que los incisivos pueden simular ser anormalmente grandes. En la actualidad,
entre las medidas terapéuticas, los pacientes reciben transfusiones periódicas para controlar su patología, lo cual se podría unir a la apetencia especial de los vampiros hacia la sangre. A pesar de todo, la porfiria es muy infrecuente, no se manifiesta en brotes epidémicos y no explica ni la agresividad propia de los vampiros. El carbunclo. Esta enfermedad muy contagiosa, capaz de crear gravísimas epidemias, que puede transmitirse de los animales al hombre, podría asemejar la sintomatología de una víctima de un vampiro. Los afectados presentan fiebre alta, sed intensa, convulsiones, dificultad respiratoria y alucinaciones que se atribuyen a la falta de oxígeno, con una sensación de asfixia que podía ser expresada por parte de la víctima como el estrangulamiento a manos de un vampiro. Los cadáveres presentan ausencia de coagulación de la sangre, frialdad y rigidez, y de igual forma se descomponen más lentamente. La anemia. Esta enfermedad clásica, frecuentemente asociada a las anteriores, consistente en un déficit en la cantidad o calidad de los glóbulos rojos de la sangre encargados de transportar el oxígeno a todo el cuerpo. También puede explicar la creencia en la afectación de los vecinos y familiares allegados al presunto vampiro. Las supuestas víctimas presentaban una severa palidez acompañada de intensa fatiga, cansancio y respiración entrecortada. Síntomas y signos clínicos que se pueden explicar con este trastorno, que no siempre se debe a la pérdida de sangre, sino que hace parte también del cuadro de una desnutrición, ya sea por falta de adecuada alimentación, por las propias enfermedades o las carestías debidas a las guerras, cuando no por ayunos, con motivaciones religiosas que tenían el objetivo de purgar los pecados y verse libre del peligro de la peste. La rabia. La rabia es una enfermedad infecciosa de tipo viral que se adquiere por la mordedura de zorros, murciélagos y lobos. Según el mito, un vampiro puede transformarse en un zorro, murciélago y lobo cuando lo vea necesario, por lo que estaría íntimamente relacionado a estos animales. El virus asciende desde la zona de la mordedura hasta la zona del cerebro conocida con el nombre de sistema límbico, siendo responsable de parte de los síntomas de estos pacientes: agresividad, hipersexualidad y alteraciones del ritmo vigilia-sueño. Sabemos que durante el siglo XVIII hubo grandes epidemias de rabia en la zona de la Europa del Este, lo que implica una más que curiosa coincidencia geográfica y temporal con el momento de mayor difusión de la leyenda. Además, los pacientes afectados por esta enfermedad fallecían en un plazo de tiempo muy corto. Los pacientes afectados de la rabia tenían una elevada sensibilidad a determinados estímulos olorosos, el ajo, al agua y al verse reflejado en los espejos. Todos estos estímulos pueden producir unos espasmos faciales característicos que pueden desembocar en asfixia, que es la causa más frecuente de muerte en estos pacientes. A pesar de todas estas coincidencias, esta enfermedad no explica todos los elementos característicos del mito. Enfermedades psiquiátricas. Las enfermedades psiquiátricas deben ser tenidas en cuenta. La atracción patológica por beber sangre ha sido la causa de que en la historia se registren muchos casos de personajes reales con conducta vampírica, cuya compulsión solo ha podido ser explicada psiquiátricamente al no encontrarse un sustrato infeccioso o somático como en las enfermedades antes descritas. Psicosis y esquizofrenia son los diagnósticos más frecuentes de los psiquiatras forenses y expertos en criminalística para explicar la conducta vampírica de personajes reales, en su mayoría asesinos seriales como el caballero Gilles de Rais o la condesa Elizabeth Bathory, y criminales contemporáneos mencionados por la noticia en nuestros días. Recientemente, nuevas propuestas de clasificación de los trastornos mentales relacionados con la sexualidad o de las parafilias asignan al vampirismo una categoría particular, deslindando y diferenciando este trastorno de otras filias como la necrofilia o el sadismo, para explicar y describir mejor la conducta criminal motivada por el placer libidinoso derivado de la vista, contacto o bebida de sangre de sus víctimas. Esquizofrenia. Con bastante frecuencia los pacientes esquizofrénicos presentan una cierta aversión de verse reflejado en los espejos y a tener una inversión del ciclo vigilia-sueño.
lo que podría propiciar que siglos atrás saliesen de sus casas de noche y vagasen solitario por las calles de las aldeas. Además, esta enfermedad podía estar acompañada de un comportamiento que podría resultar incomprensible, especialmente en un momento en que la medicina desconocía las claves de la dolencia. Sin embargo, la esquizofrenia tan solo permite una explicación parcial, puesto que es una enfermedad poco frecuente, no cursa en epidemias y no resulta mortal a corto plazo. Y entonces, es posible que el origen del mito del vampirismo sea multifactorial, que hayan sido muchos los elementos que, combinados entre sí, dieran origen a la leyenda en un momento en que la medicina no podía satisfacer una explicación razonable.